Ahora sí, parecía que sí. Les voy a dar paso, ¿vale? Me ha parecido entender que decían que sí. Perdonad. Buenas, Zurullete. Hostia. Bueno, Zurullete, ¿qué tal? Espero que todo bien. Que todo salga bien, Zurullete. Vamos a pasar con No Aran. había tocado nada. Yo So- me estaba escuchándose en el Twitch y de repente te he vuelto a ver, pero ya no te oía. Pues nada, ya estamos aquí otra vez con la audiencia. Mientras tanto, han estado contando la historia del activismo de cerrar los agujeros de los campos de golf que ha hecho Futuro Vegetal, que me encanta, me parece una forma de activismo que tengo ganas de hacer, lo de cerrar agujeros. Cuando queréis, venís para acá, que Sí. tenemos campo de golf aquí en La Eh, Manga. tengo que admitir que no he pisado un campo de golf en mi vida. Ay, porque estoy por hacerlo con cagadicas de los perros. Sería bonito, ¿verdad? Sí, sí, sería abono. Pues bueno, hablando de abono, te voy a presentar porque Aran Blanco es ambientólogo y especialista en suelos y participación ciudadana, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento de tu infancia decides, voy a hacerme especialista en suelos? Uy, no, en la infancia no, por Dios, yo en la infancia no sabía ni lo que era. El suelo era eso que estaba debajo de mis pies, que va, que va, que va. Estás ahí A comiendo ver, tierra un día en el jardín de infancia y dices, no recuerdo haber comido tierra, curiosamente, en el jardín de infancia. Lo yo que sí sí. que tú sí, uy. Pues yo lo que sí que recuerdo es pasar horas, porque yo en el recreo pues tampoco era la persona más popular del cole, de la clase, mis habilidades futbolísticas eran escasas, nulas, cero, nul, y para que no recibir balonazos, acabé en los márgenes, como acabamos muchas personas que no quieren jugar al fútbol en un patio invadido por el fútbol. Y lo que hacía era ponerme en los laterales que estaban cubiertos de pinos y había ardillas y había gorriones. Entonces, ahí empecé con la ciencia ciudadana, ahora que lo pienso, ¿no? Porque yo me ponía, uy, ¿quién come primero, la ardilla o el gorrión? ¿El gorrión macho o el gorrión hembra? Y así empecé, pero no particularmente con la tierra. Y lo de ambientóloga, ambientologué, o lo uso el neutro un poco indistintamente, es un poco también casi tardío, porque yo acabé COU. Sí, soy muy vieja, soy anciana y casi ya, soy del COU, generación del COU, de los últimos ya, y yo quería hacer veterinaria, en realidad, porque me encantaban los chuchos y los catetes y todo eso, y iba a hacer veterinaria. ¿Qué pasaba? Que para hacer veterinaria hacía falta más nota, digamos. Y me metí a ambientales, y la verdad es que posiblemente creo que es la decisión que más he agradecido en la vida. Curioso, sí, porque es que, o sea, veterinaria, cuidas bichos, pero ojo, cuidado, porque si te dan asco los huesos o la sangre o te desmayas, pues no es plan, ¿no? O sea, no te puedes el Es una, veterinario no se puede desmayar es en una la de las consulta profesiones con mayor tasa de suicidio de quiebra mental. y de problemas de salud mental, De suicidio, sí. efectivamente. Yo creo que los doctorandos vamos detrás en ese tema, no vamos muy alejados, pero efectivamente con temas de y gente que trabaja en protectoras y con animales, sí. El caso es que yo pues vivía aquí muy feliz, bueno, relativamente feliz, en el Mar Menor, que es donde nací, en un pueblecillo que se llama Los Alcázares, que está a la orilla del Mar Menor, justamente en la esquinica del triángulo de la izquierda, por si a alguno le da por mirarlo, o a alguien por aquí. Y lo que sí que empieza a ver cuando tenía 14, 15 años, serían mediados de los 90, es que aquello empieza a llenarse de medusas. Medusas por doquier. Ponen redes, varios de los pueblos ponen redes, no había forma de bañarse porque aquello eran medusas, medusa, medusa, medusa una con otra, como un enladrillado de medusa. Tú ibas con el barco, porque aquí era muy, bueno, con el barco digo kayak, Europa, cualquier embarcación, que aquí éramos mucho de hacer deportes de vela, incluso en el colegio, en el instituto, pues otros chicos, otras criaturillas del interior hacían voleibol y nosotros íbamos al centro de alto rendimiento y hacíamos piragua y ruedos de eso. Y era, o sea, tú mirabas así como al ras del agua y veías como un empedrado, como si fuera un adoquinado, y eran las medusas. Era exagerado. Y como que ahí empieza también la inquietud. Un primo mayor también es biólogo marino, con lo cual, pues, digamos que en casa había motivación.
Pero yo, como digo, empecé pensando en hacer veterinaria, no me dieron veterinaria, entré a ambientales, cuando estoy haciendo ambientales me voy de Erasmus, perdí unos años preciosos, cuando volví me puse a tenía que elegir trabajo fin de grado o trabajo fin de carrera, yo quería hacer botánica y ecología vegetal, geobotánica concretamente, porque era más de geografía, pero esos puestos estaban muy disputados y empecé como alumna interna en el departamento de edafología de suelos, para que nos entendamos. Y la cosa es que me gustó pasarme 12 horas en el laboratorio, supongo, y salir por la salida de emergencia de la facultad porque estaba todo cerrado. Y allí me quedé haciendo primero el trabajo fin de grado, bueno, alumna interna, trabajo fin de grado, trabajo máster, trabajo fin de máster y tesis doctoral. Pues al final todavía dedicada a la ciencia académica en primer lugar y luego la parte de participación ciudadana. Entonces, preguntando un poco por el tema de suelos, me llamó mucho la atención que yo no tengo ni idea y de repente me empiezo a enterar que, por ejemplo, si estamos hablando de capturar CO2, que es una de las maneras de poder mitigar un poco la emergencia climática y cambio climático, el suelo es una opción. Entonces, tener el suelo como la tienen la gente en mi zona, que es vamos a dejar que no haya ni una hierba, vamos a dejarlo limpio, vamos a quitar toda opción y vamos a fumigarlo entero. Eso para capturar CO2 no es buena idea. Mal rollo, efectivamente, mal rollo, no. En tu pueblo imagino que son como ese del vídeo que sale, no, que tengo que quitar del olivar, tengo que quitar todos los hierbajos porque le quitan agua a los olivos. Eso es. Lo primero es que a ver, madre mía, hay que ordenar la idea, ya sabes tú que mi cabeza está como una olla a presión siempre y estas ideas hay que ordenarlas de alguna forma. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que el tema la captura del carbono por parte del suelo, es un poco controvertido. Efectivamente, el suelo tiene potencial para capturar carbono. No me voy a meter en números porque ¿para qué? Porque no nos hacen falta ni números, ni toneladas, ni no sé qué. ¿Vale? Lo que sí que dice la FAO, la Food and Agriculture Organization es que en 25 años se podría capturar más del 10% de las emisiones que se producen. Y en suelos agrícolas, que son los que tú conoces, pues lo que se suele hacer, porque este carbono se captura tanto por la vegetación como por el propio suelo, por la materia orgánica que está incorporada en el suelo cuando se descompone, es usar pues tipo fertilizante orgánico, compost, prácticas, lo que tú comentas suelen ser prácticas de no laboreo, laboreo mínimo, dejar la cobertura vegetal, que no solamente ayuda para el cambio climático, ojo, sino que cuando ese agricultor que ha dejado la cobertura o ha puesto una diversificación de cultivo, aquí se están haciendo experimentos de poner olivar o frutal y en el medio de los surcos, en el medio de las calles, lo que llamáis las calles, se pone leguminosa, por ejemplo, que también sirve para nutrir el suelo, para fijar nitrógeno. ¿Qué pasa? Que si tú eliminas, no solamente estás eliminando materia orgánica, sino que también cuando venga una lluvia, posiblemente si tienes un poquito de pendiente, te vas a encontrar unos surcos y unas cárcavas importantes. Vas a perder suelo. O sea, no solamente. También, ¿qué pasa con esto? Pues que hay que tener en cuenta que para que eso secuestrara carbono tendríamos que poner de acuerdo unos cuantos agricultores. No digo lo difícil que es poner de acuerdo solamente a los de la comarca del campo de Cartagena, Mar Menor. Piensa en hacerlo a nivel global. O sea, es un poco inviable. También piensa que, por ejemplo, la PAC, que supuestamente tendría que servir para esto, precisamente no propicia ese tipo de supuestamente debería estar haciéndolo y hay debates y hay grupos de investigadores que hablan de otra PAC, por otra PAC. Yo creo que lo importante aquí es tener en cuenta que el propio cambio climático puede ser una barrera, ¿vale? Primero que este es un debate si ese carbono que tú vas a fijar con el carbono se va a quedar a largo plazo, por ejemplo, teniendo en cuenta el permafrost, los incendios, etcétera. Luego, en segundo lugar, que cuando hay un incendio, cuando se descongela el permafrost, esto vuelve a la atmósfera, ese carbono vuelve a la atmósfera. El propio carbono
Y al final que es como un poco una medida de final de tubería. Vamos a secuestrar carbono en vez de estar hablando, como decía Javier Peña, en secuestrar carbono. No, o sea, vamos a hablar de secuestrar carbono en vez de hablar de limitar emisiones. Perdón. Por la meteorización aumentada. Madre mía, eso debe ser un término nuevo. Masai, te lo pongo en el Mastodon, hijo, porque ahora mismo me has dejado, piscueta, me has dejado con el culo torcido. Voy a explicarlo un poco más, Maxine. Y mientras él lo explica, y entonces la gente que es experta es edafóloga, ¿no? Me encanta la Sí, palabra. pero O sea, hay ¿cuál- muchas especialidades, ¿vale? Yo por eso aquí he hecho una cosa como muy aproximada, porque yo, por ejemplo, he hecho la meteorización aumentada, ahora mismo no sé a lo que se Vale, en refiere. inglés se llama Enhanced Weathering. Enhanced weathering, Bueno, con mi inglés. sí. Sí, pero ¿a qué se refiere? Muy bien. Es que no es una cosa que yo haya trabajado últimamente. O sea, lo puedo buscar y te puedo decir lo que me parece, no tengo ningún problema, pero es un término. A ver, os voy a aclarar una cosa. Yo hice la tesis, acabé en 2015 en edafología. ¿Qué pasó? Que al acabar la tesis en edafología sabemos todos cómo funciona la ciencia en este puñetero país. Sí. Y se acabó mi carrera académica, a la porra. He pasado por secundaria, he pasado por FP, he pasado por empresas de sistemas de información geográfica y en los últimos 5 años, desde 2017, teletrabajo en una empresa que se dedica, entre otras cosas, a la participación ciudadana y he podido volver un poco, con lo cual a lo mejor también soy yo que estoy un poco desfasada. O sea, me pregunta eso, Sein Marsain y me quedo, adiós. Que yo voy a seguir poniendo el nombre de científico, aunque ya no cobre de la academia, es gigantesca, o sea que esta parte es normal. Y una pregunta también con respecto a suelos, ¿cómo sabemos cuando un suelo está vivo o cuando no? Yo cuando era pequeña y probaba los suelos, admito que notaba una diferencia. Había unos que sabían rico y había otros que no. Y esta mañana le estaba diciendo a mi madre, jo mamá, el fertilizante que le metió a las tomates, no sé qué lleva, pero Yo lo no, que es el no sabía fertilizante nada, ¿eh? ya huele a tomate. O sea, lo que es el fertilizante ya me sabe a tomate. Y había una señora que me hizo mucha gracia, perdón, porque es una patología. Esta señora tenía una patología tipo pica, que no sé si la conocéis, un problema mental, que es gente que come cosas que no son nutritivas per se. ¿Vale? Entonces, la gente, atención, Aran, es la gente que tiene pica come las paredes, come trozos de Ah, madera. lo de las paredes sí lo había oído, lo de los niños que comen que chupan la sal, ¿no? De la cal de Suele las ser paredes. niños muy pequeños, pasar en niños muy pequeños, son personas con una discapacidad profunda, en personas adultas es altísimamente infrecuente y esta señora tenía pica y le daba por comer suelo. Me parece que lo pusimos aquí un día en Puede 56K. ser. Y le daba por, o sea, se iba al equivalente a, yo qué sé, al Leroy Merlin, a un sitio donde hubiera cosas de plantas, ¿no? A ver decora, y se iba comprobando todos los suelos. Y decía, estos que tiene tanto nitrógeno, los ronchas y están súper ricos. Ay, mira, la fibra de coco está al punto de sal. Riquísima, O sea, riquísima. riquísima. Rico, rico. Le pongo un ojito así de perejil por O sea, encima, me lo era como aliñan. la gourmet de los sustratos, ¿no? Y en Verdecora ya le decían, señora, no puede estar aquí, no puede usted probar el suelo. Y decimos, porque no entiendo por qué ¿Por no. qué Bueno, no? exceptuando esta señora, claro, que tenía su método propio, ¿cómo podemos saber si un suelo está vivo o no? A ver, yo no sé si esa señora lo que percibe si un suelo está vivo o no. O sea, yo tengo mis dudas de si. Por ejemplo, yo soy más así como del petricor. El petricor sí que me diría más, ¿sabes lo que es el petricor, no? El típico El olor olorcito, a lluvia. ese olorcito a tierra. ¿Por qué te digo que el petricor te habla de un suelo vivo? Porque al final el petricor se forma por las bacterias que están generando una sustancia que dan ese olor. Cuando hablamos de un suelo vivo, solemos hablar de una parte del suelo, porque el suelo al final, lo bonito que tiene el suelo es un poco como las ciencias ambientales, ¿no? Que lo toca todo. O sea, el suelo influye en la atmósfera, un poco imagino que es a lo que se refería antes Sain, porque el enhanced weathering será que el cambio climático está acelerando la meteorización es cuando la lluvia tiene mucho dióxido de carbono y
y la roca la disuelve. La roca nuestra, la roca donde nosotras vivimos en la España calcárea, ¿vale? Imagino que se dice, el suelo influye y es influido por el aire, por la atmósfera. Influye y es influido por la hidrosfera, por el agua subterránea, superficial, la biosfera. Tenemos desde microbios, tenemos microrrizas, tenemos ya los más visibles conocidos, pues tenemos insectos, lombrices, etcétera. Pues, cuando ya hablo de un suelo que está vivo, pues básicamente hablo de eso, de las bacterias que fijan nitrógeno, o que fijan carbono, que transforman la materia orgánica, esa hoja que se cae al suelo, hay que comérsela a la lombriz o lo que sea, o a la mosquita, y hay que descomponerlas. Eso es un suelo vivo. Lo que tú dices de ese suelo entre los olivares desnudo, compactado, eso no es un suelo vivo, posiblemente. Perdona si me enrollo, que es que No, me tocáis la fibra. Porque es, precisamente tenemos muchas cosas que pensar y yo cuando te conocí, claro, empecé a pensar de repente en el suelo y aquí en Madrid tenemos, bueno, tenemos una política con respecto a todo tema medioambiental terrorífico, pero respecto a los árboles en concreto es aún más terrorífico. Entonces, ¿qué nos hacen aquí en Madrid? Nos ponen una especie de goma que son como neumáticos espachurrados y nos lo ponen alrededor en el alcorque. En el alcorque, sí. Y si a algún vecino se le ocurre intentar hacer, que lo que, por ejemplo, en Lavapiés ha habido una movida hace un año así, que cada 2 por 3 en Lavapiés la gente llega al barrio y dice, ¿cómo es mi manera de influir en el barrio? Plantar cosas en el alcorque. O sea, esto es súper normal en Lavapiés. Y todos los que llegan piensan que lo han pensado por primera vez. Lo que no saben es que lo hacen todos. Y entonces empiezan a poner plantas y tal. Hay unos que pusieron unos cactus en lo que era el Parrondo, que fue una cosa magnífica porque así quitaron las terrazas. Me encanta. A tope con plantar cactus para... Apunto la idea también, ¿eh? Y entonces llegó el ayuntamiento y se cargó todo. Otra cosa que nos están haciendo en Madrid es, atención a la palabra que yo la acabo de descubrir, zahorra. No, zahorra, la tierrecita esta marrón, blanca, la grava es la... Es una especie de grava con la que nos asfaltan los parques. Entonces, el parque que tenemos aquí, uno de los parques que tenemos aquí en Carabanchel, nos lo han asfaltado de cemento. Entonces, no crecen las plantas, no crecen los suelos y es terrorífico. Entonces, la gente de Mesa del Árbol de Carabanchel, que son los activistas que recomiendo un montón, están muy enfadados por que nos hayan puesto zahorra. O sea, nos están pavimentando, nos están encementando los parques. Tú flipa, o sea... Yo la zahorra, fíjate, no la tenía como la que va cementada, sino la que va suelta, pero que aún así, vamos, que es una grava. Es una grava. Cambia completamente el pH del suelo y tal. Entonces, ¿qué políticas públicas? Además. Claro, ¿qué políticas públicas crees que se pueden hacer en positivo y en negativo? Porque ya te he dicho dos, o sea, la mala gestión. Bueno, yo puedo empezar a nombrarme las gestiones de Madrid y no acabo, ¿no? Pero podemos competir, ya sabes que podemos competir, que yo estoy en Murcia. Eres de Murcia, pero no, o sea, yo creo que solamente por ser más grande... Perdón que luego se me va a ofender la gente. Estoy en la región de Murcia. Es que luego me llega alguno de Cartagena ofendido con una bandera roja y blanca y la tengo. Vale, pues ¿qué políticas públicas se podrían tener para tener un suelo más en consonancia con el medio ambiente, más sano, más... Pues me hace mucha gracia que me digas esto, porque precisamente hace muy poco, en uno de esos eventos que tenemos los que participamos en proyectos europeos, hay gente del Ayuntamiento de Madrid hablando de un precioso proyecto de bosque urbano, con el cual se van a llevar un pastizal de Next Generation y otros fondos similares, Life, Horizon, lo que tú quieras. Para que lo sepáis, quien no lo sepa de aquí, yo trabajo en ese tipo de proyectos de ese tipo, básicamente escribirlos y luego llevarlos a cabo y evaluarlos, ¿vale? Y al final pues estás en contacto con muchos otros proyectos, que mola mucho, porque al final es que es mucho networking, mucho trabajo en red y conocer un montón de proyectos, la verdad. Entonces que me digas que por un lado en Lavapiés están llenando, que no es solamente en Madrid,
cogiendo el alcorque y dejando el pobre tronco ahí como constreñido, que no puede ni respirar, mientras que en el otro lado están intentando promocionar un bosque urbano, pues da un poco de risa, en verdad. ¿Qué pueden hacer? Pues yo te diría, o sea, adiós Zahorra. A ellos, a los parques y jardines, la Zahorra le viene muy bien para no tener que regar, para no tener que poner fertilizantes, para no tener que hacer nada, es muy cómodo para ellos, pero poner árboles que estén adaptados, no poner esa Zahorra, poner tierra que infiltre bien. Porque luego vais a encontrar, bueno, la M30 creo que de vez en cuando es un campo de kayak. Sí, además justo aquí en Carabanchel es famoso Marqués de Vadillo, porque literalmente, o sea, solamente tenéis que poner la palabra lluvia, Madrid, Marqués de Vadillo y vais a flipar. Comenta a Miss Placeit, que es mini grid en Mastodon, que en Hospitalet también tenemos una alcaldesa que desde hace siglos le gustaba talar árboles y ahora propone cargarse el único parque del barrio para construir un polideportivo que estaba proyectado en otra zona y daba igual, y cargarse los huertos urbanos que monta la gente en terrenos vacíos. En este caso no es de Ayuso, no es el PP de Ayuso de la derecha, sino que es el PSC. Ay, tengo que opinar. De verdad, mini Ingrid, yo te quiero mucho, te entiendo, te abrazo desde aquí, te abrazo. Te abrazo porque esos huertos urbanos es que son un campo de participación ciudadana. De hecho, ahora vamos a pasar a la ciencia ciudadana, pero es que... Pasamos a la ciencia ciudadana. Y entonces Pero la pregunta es... lo que yo quería decir a mini Ingrid es que precisamente esa gente que que tiene huertos urbanos han sido los promotores de muchos proyectos de ciencia ciudadana. Con mal de muchos consuelo de tontos, aquí en Murcia teníamos el barrio de Santa Eulalia, que es un poco como, no sé si decirte el Checa o Lavapiés de Murcia, era donde estaba así como la escenilla, los conciertos, el tal, y había como un solar que había unos huertos urbanos, y el año pasado pues dijeron que iban a construirlo, había huertos urbanos. Ayuntamiento del PSOE también, por cierto. Sí, y además qué difícil, aquí en Madrid todos los proyectos, hay una red de huertos urbanos que es bonito porque una mezcla son concesiones legales del ayuntamiento, que eso es muy poco, y otras son ocupaciones. Yo estaba en la parte de ocupaciones y si vieras qué sitio más feo, cogíamos todo lleno de cemento, no ibas a comer de ahí, evidentemente no ibas a comer de ahí, pero solamente que hubiera un espacio donde la gente pudiera interaccionar. La verdad es que los huertos urbanos son verdaderos oasis de la conexión humana en las ciudades. Y hablando de ciencia ciudadana, ¿qué es la ciencia ciudadana, Aram? Uy, madre mía, la definición de ciencia ciudadana. No tiremos de si te digo que hay un libro de ciencia ciudadana que habla de 34 definiciones de ciencia ciudadana, desde la que da el diccionario Oxford, la que da la UNESCO, la que da la FAO, la que da la... ¿cómo se llama esto? La Sociedad Americana de Ciencia Ciudadana. En Europa tenemos la Sociedad Europea de Ciencia Ciudadana. O sea, hay un montón. ¿Qué tienen todas en común? Pues básicamente que se trata de proyectos en los que la ciudadanía participa en la ciencia con sus propios medios. Hay diferentes grados. Podemos encontrar proyectos que están llevados a cabo por la propia ciudadanía, o sea, que los inician ellos o que los inician una ONG, un grupo ambiental o un grupo de una barriada, una asociación de vecinos, y ellos diseñan con la ayuda de científicos, porque claro, ¿qué pasa con los científicos, con la gente que muchas veces no tiene los medios, el conocimiento científico? Pues inician en ellos un proyecto. Otras veces es desde la ciencia, pero al final digamos, el marco común es que la gente participa en la ciencia, en la obtención de datos, en elaborar hipótesis, en analizar los resultados, en conocerlos, incluso en buscar, como estábamos diciendo, medidas. Por ejemplo, vamos a poner en temas de planificación urbana en Estados Unidos y en Inglaterra y en Holanda es muy común utilizar este tipo de planificación ciudadana, tipo como los paseos de Jane, esto, ¿no? Porque la gente detecta problemas los relata y al final hace un proyecto de ciencia ciudadana.
Al principio de 56K, hace un par de años, trajimos a Sosé, que nos hacía mucha gracia, que hace un tipo de ciencia ciudadana un tanto curiosa que siempre es de defensa del territorio, es decir, fuera de la academia, y lo que hacían era ir a sitios donde hubiera ya agresiones contra el territorio. Uno de ellos era Murcia y era un vertedero. Entonces necesitaban como mapear el vertedero y no querían utilizar drones porque eso era antiecológico. Entonces hacían mapeo con globos, que tengo por ahí el manual de instrucciones de cómo hacer fotografía aérea con globos aerostáticos o cometas, que era lo más barato y lo más ecológico son cometas. Entonces, cómo hacer esos mapeos que, si bien no se podían servir en un juicio, a lo mejor sí bien podían servir para denuncia pública de cara a los medios, ¿no? Tú puedes hacer una foto y puedes georreferenciar la foto. Claro, pero la tienes que hacer desde arriba para ver si está habiendo vertidos urbanos. Entonces, la historia era que hacían eso, o sea, asesoraban a comunidades a cómo utilizar la ciencia de su lado para hacer mapeos que tuvieran sentido, o sea, mapeos, toma de datos, para que luego pudieran ser utilizados, de que no fueran observaciones anecdóticas, ¿no? Y bueno, recomiendo que hubiera una sistematicidad, que se hicieran eso. con una metodología concreta, con una sistematicidad, porque al final la ciencia casi que se basa en eso, ¿no? Y además, Invectech, que es donde estaba Sose, utilizaban todo software libre y tenían como sus plataformas y herramientas de software libre para los defensores de territorio. Entonces, la primera pregunta es, ¿la ciencia ciudadana tiene que estar siempre partiendo de la academia y luego vienen los voluntarios y se apuntan? ¿O quién empieza? Depende. Yo ya he visto proyectos como los que tú dices, súper chulos, una pasada, que por ejemplo de los indios navajo en Estados Unidos, que viven en su reserva. Bueno, aquí más o menos es conocido por la prensa, creo. Con el tema del fracking, sabemos que la Sí. gente empezó a ver que el agua, cuando salía agua del grifo, le podías pegar fuego al agua. Cosa Hostia. curiosa, ¿no? O sea, abrían el agua del grifo y como eso iba contaminada por carburos, o sea, eran arcillas bituminosas, o sea, llevaba hidrocarburos, que no me sale la palabra, se me traba, tú le podías prender, o sea, acercabas el mechero al agua y el agua del grifo salía ardiendo. Y la gente empezó a recolectar agua de los grifos para llevarlo a unos tribunales y tal. Pues los indios navajos, ciertas comunidades de indios navajos de Estados Unidos se dan cuenta de que eso ocurre efectivamente, de que se están quedando sin reservas de un acuífero que ellos usan para beber. Entonces, son lo que se llama los consent. En ciencias ciudadanas hay diferentes tipos y estos serían proyectos derivados de una preocupación, Concern Driven Projects. Y estos proyectos pues suelen venir precisamente como venían. O sea, el primer proyecto de ciencia ciudadana, cuando hablamos de ciencia ciudadana, el término aparece en 1989 en un proyecto del MIT, en un artículo del MIT, ¿vale? Que no he podido sacaros, me encantaría haberoslo sacado, pero es que no está ni Alexandra tiene ese artículo, hijos míos. Entonces, pues había una asociación que se llamaba Audubon que se dedicaba, estaban preocupados por el Ah, lo tema de de los la pajaritos. lluvia ácida, no, la lluvia ácida. Oh, Y medían tomaban agua para medir la acidificación y cómo caía y recogieron muestras de 50 países de la lluvia ácida. Los indios navajo conseguían también tanto muestras de agua como una comunidad que vivía cerca de un aeropuerto y estaba el suelo contaminado por carburante del aeropuerto y los aviones y tenían que conseguir muestras de suelo, conseguían muestras de suelo para analizarlas. En Austria, en Viena, una comunidad de huertos urbanos, que tenían huertos urbanos en Viena, estaban preocupados porque decían a ver si nuestro suelo va a tener metales pesados y tal, porque estamos en una ciudad, al fin y al cabo. Y son ellos los que contactan con BOKU, que es un departamento de la Universidad de Viena, para que les ayude a analizar los suelos. Porque ¿qué pasa con todo esto? Que muchas veces los ciudadanos tenemos, o sea, la ciencia ciudadana, nosotros cogemos los datos o podemos tener una preocupación, pero no tenemos instrumental. O sea, espectrofotometría, etcétera, muchas cosas. Se ha complicado mucho la ciencia en el último siglo.
Ujú. Yo conozco un caso que puede que esté en el chat y si lo quiere contar lo cuenta y si no que lo cuente a posteriori, que es la asociación Huelva Tóxica, que lo que tenían eran mini arduinos de detectores de aire para detectar si estaba contaminado o no. Y decir tiene que la parte técnica lo estaba poniendo la ciudadanía porque los de la universidad no estaban tan avanzados como la gente que estaba colaborando en el voluntariado este, ¿no? Les permitían tener un montón de muestras de aire contaminado en Huelva. Entonces era muy bonito, ¿no? No sé si nos quieren contar. Sobre todo siendo Arduino. Era un Arduino chiquitico, pero sí, eran Arduinos. Y entonces me molaba mucho porque Arduino, ya que lo nombramos, es un ejemplo de más bien todo este mundo relacionado con Mundo Maker y demás, y que tienen que ver los Hack Labs, los Makerspace y los Wet Labs, que nos explicarás qué son, con el tema de la ciencia ciudadana. ¿Se mezclan, no? ¿Son mundos apartes? En realidad está muy relacionado porque los wet labs son una forma y todo este tipo de... Yo la verdad es que llevo bastantes años sin tocar el mundo maker. Creo que algún asistente o asiduo de este chat y este 56K está bastante más metido que yo en el mundo maker. Yo le Se estuve refiere, haciendo se refiere a Mascant, que le a entrevistamos Mascam, hace un par de semanas hablando de permacomputación. que es conocido de aquellos años maker, por cierto, cuando yo era maker, el tema. Y efectivamente es que al final los makers lo que hacen a través de Arduino de impresoras 3D es pueden crear esos laboratorios, pueden crear un instrumental y yo creo que comparten el código, yo creo que el espíritu es más o menos el mismo. No sé hasta qué punto se están haciendo, están en común, están en unión, porque por ejemplo yo aquí en Murcia, el proyecto que yo conocía de aquí no tiene nada que ver con el mundo maker, que es muy similar, por cierto, al que decías de Huelva, porque aquí también tenemos la Sierra Minera, ahora hablaré un poco del Mar Menor y tal, pero en la Sierra Minera viene un investigador muy preocupado porque en algunos pueblos, localidades más bien, dependen de Cartagena, de la Sierra Minera, los niños y las personas hay un índice de cáncer muy similar al que tienen en Huelva. Aquí tenemos también potasas, tenemos el antiguo depósito de Cinsa, que también son suelos radiactivos, contaminados, se encuentran gaviotas así como en los huesos, un poco fritas de vez en cuando. Es peligroso porque son barrios vulnerables, lo que hay alrededor, San Ginés, tal, etcétera. Son pueblos en general con bastante paro y que de repente y que también desde hace años tienen mucho problema de cáncer. Y un investigador, por cierto, bastante denostado por la academia oficial, se preocupa por esta gente y les pone con una especie como de chupa chups a recoger el sedimento que les llega a las casas, el polvo, para ver si ese polvo contiene metales pesados que están provocando problemas en el desarrollo neurológico y muchos niños con discapacidades, con TDAH, con trastornos varios del desarrollo, personas con cáncer de riñón y personas con cáncer de vejiga, etcétera. Y eso al final es un proyecto de ciencia ciudadana que, como ves, no tiene poco que ver con los makers, porque yo los makers y tal los relaciono con Arduino, tecnología. Creo que sí hay gente que ha desarrollado, ojo, aplicaciones, que eso sí podría juntarse con el mundo maker, para medir el color del suelo. Para medir el color del suelo y para como complementos para que puedas hacerte un microscopio con el móvil. Ese tipo de cosas. Qué chulo. Pregunta por aquí Compas que si en España hay algún estudio o caso tipo la película Dark Waters sobre PFAS. PCA no te lo tendría que mirar porque yo me centro bastante en suelos, pero te lo puedo mirar. Vale. Y en Mastodon nos irá respondiendo luego Aran sobre el tema que nos ha Sí, preguntado. luego si me lo queréis pasar luego por el Mastodon, porque a mí se me puede olvidar, hay grandes probabilidades. 90% de probabilidad de que se me olvide. Soy Amaise Grune, creo que me mencionó Fanta en el hilo. Lo podéis hacer en el hilo de Fanta. Cualquier pregunta me la ponéis ahí. Todos los enlaces que yo os pueda pasar, yo vamos. Y Sin esto es problema. muy del mundo científico, es decir, si no lo sé, no pasa nada, lo busco y me informo. Y yo cuando, o sea, la primera vez que escuché Ciencia Ciudadana,
me lié porque lo confundí con ciencia amateur y cuando pienso en ciencia amateur hay un caso súper bonito que no sé si lo conocéis y luego Amazing nos cuenta la diferencia entre ciencia amateur, ciencia ciudadana y demás, que es el caso de Birdman, el prisionero de Alcatraz, que no sé si alguien ha visto esa película súper antigua, está en blanco y negro, es preciosa, ¿sabes lo que te digo? No, es un tipo que es un tío que no ha Sé cometido. cuál es la película, pero creo que la vi con mi abuelo, que en paz Bueno, descanse, hace mucho pues tiempo. mira, si el abuelo de saber es un tipo que acaba en 1920 o así en el sistema penitenciario. Alcatraz. No, Alcatraz es la segunda parte, en Estados Ah, Unidos, ¿no? Entonces, Alcatraz es la segunda parte, entonces de 53 años, el tío como que conflictivo es, o sea, no solamente por el motivo por el que le hayan metido, sino que la verdad es que la va liando y tampoco se lleva muy bien con el sistema penitenciario, ¿no? Entonces le pasa un Marco Sana y se acaba quedando cada vez más tiempo, y entre medias le ponen de 53 años, 43 estuvo en aislamiento absoluto. ¿Y qué pasó? Que en aislamiento absoluto lo único que le apareció por la ventana fue un pajarito. Y dijo, uy, qué mono el pajarito. Entonces, de un pajarito dijo, pues crió 2 pajaritos. De 2 pajaritos, cuando se dio cuenta tenía un negocio. Y cuando se dio cuenta se le fue de nivel y se convirtió en experto en canaricultura. Y entonces era experto en las pequeñas heridas que se hacían, montó una empresa de canaricultura con su novia por correo que vivía fuera de la cárcel, se convirtió en experto en la sociedad Audubon de la época, les escribía cartas, escribía revistas científicas, o sea, que realmente, o sea, que el tipo llegó a ser bastante conocido. Si le buscáis, Birdman, el prisionero de Alcatraz, hombre, la peli está edulcorada, ¿no? Pero lo que es la... ¿Era con Kirk Douglas la peli? No me acuerdo, o sea, no te puedo decir. Es que hace Ahí... muchísimo tiempo, madre mía. Pues que precisamente la Sociedad Audubon fue la que hizo este estudio que te estaba comentando antes, que es como lo que se empieza a llamar ciencia ciudadana, pero realmente cuando tú me hablas de ciencia amateur es lo mismo, es decir, el término de ciencia ciudadana Bueno, empieza a usarse para mí, más tarde claro, la pregunta es, ¿ciencia porque amateur es porque el tío está solo? digamos que se sistematiza, ¿no? Se populariza. Pero tú piensas, a ver, vamos a pensar una cosa, siglo XIX, ¿cuántas mujeres había en la universidad? Muy pocas, teníamos restringido el acceso. Había muchas mujeres botánicas, que eran mujeres que simplemente conocían las plantas, los usos de las plantas, y tenían se planteaban hipótesis como este señor, o sea, empezaban, veían el pájaro, o como hacía yo cuando tenía 10 años. O sea, veía el pájaro, uy, el pájaro está comiendo. Yo no estaba en aislamiento, pero vamos, más o menos. ¿Y por qué come el que tiene el pecho negro antes que el que es marrón completamente? ¿Aquí qué está pasando? Luego descubrí que uno era el macho, otro era la hembra, ¿vale? O sea, Sí. al final eran mujeres que han contribuido a la astronomía, a la astronomía, porque hay muchas mujeres que no tenían un título científico, no podían ser geólogas, no podían ser lo que fuera, pero miraban con el telescopio del marido, lo que fuera, y al final eso era ciencia, digamos, amateur. O lo del pájaro, en realidad sí, eso era ciencia amateur. ¿Qué pasa? Que llega en 1989 y un poco como que lo sistematizan. ¿No? Pero ciencia, el hecho de ser ciencia, bueno, por lo menos para mí, es el hecho de que esa observación casual la registras, la sistematizas, le buscas un orden, te planteas una hipótesis, te planteas por qué puede estar pasando contrastar esa hipótesis y poner un resultado, ni más ni menos. Sí, pero no hay una diferencia entre unos somos individuos trabajando por nuestra cuenta. Ah, y otra recomendación de peli, que es que me voy a tener que decir vosotros el título porque no me acuerdo, es una reciente que sale en Filmin y es una tía rica, es que no me acuerdo si era una tía, creo que era una tía rica que en su jardín se encuentra un barco vikingo. Ostras, vaya. Y entonces es arqueóloga amateur, igual, misma época, 1920, y se pone que a excavar a cascoporro un barco vikingo durante 40 años de su vida. Eso lo sabrá mejor a lo mejor el Elis, que a ver, cuando estamos hablando
de ciencia ciudadana o ciencia amateur, en los últimos años, con todo el tema de las redes sociales, o que hay aplicaciones como iNaturalist o Spotteron o otra, digamos, con internet, pues sí que ha habido más, o digamos, como más comunidad, ¿no? Pero en principio muchas de estas ciencias, o sea, por ejemplo, Audubon, el señor Audubon de la Sociedad de Audubon, imagino que lo haría por carta. O sea, empezaría por carta, oye, porfa, ¿me puedes recoger agua de no sé dónde y mandármela a no sé dónde? ¿No? Y con los últimos años, pues a lo mejor sí que es verdad que ha proliferado más la parte de que la gente está más junta, pero en ese sentido yo creo que no hay una una diferencia en ese sentido en ciencia amateur y ciencia, porque al final son gente que no tiene, digamos, los medios de un laboratorio, de una gran instalación, y bien lo registra en su cuadernico de campo o bien lo pone en la aplicación del Planet, como tengo yo. Bueno, yo tengo 12 aplicaciones de ciencia ciudadana ya. Creo que luego te vamos a preguntar por aplicaciones para cerrar aplicaciones y nos lo vas a poner por Mastodon que tengan que ver con ciencia ciudadana, pero que primero nos las dices así como viva voz. Y te voy a hacer una pregunta que he fusilado de una web que es muy graciosa, que es de ciencia ciudadana, como el Observatorio de Ciencia Ciudadana, no sé qué, y hacen las mismas preguntas a todo el mundo. Y entonces van entrevistando a gente y hacen las mismas preguntas a todo el mundo. Entonces, una de las preguntas que le repiten a todo el mundo es: no entiendo lo que significa, yo te la digo tal que así, a ver si tú la entiendes. Te dice: ¿cómo crees que se relaciona a ciencia ciudadana con la Open Science y con la investigación e innovación responsable, RRI por sus siglas en inglés? He puesto la voz de traductor automático de traductor Google. automático en YouTube. Aquí ya me estás metiendo ahí a mi vida profesional a tope y es sábado y te odio un poco, pero te odio con cariño, ¿vale? Te odio con cariño un poco. No sé cuál es la página, porque yo llevo como un mes intentando meterme en el Observatorio de la Ciencia Ciudadana Español y todavía no lo he conseguido. Pues, Llevo un mes la página. es algo así como una web de ciencia ciudadana que pregunta a un montón de gente, de que son expertos generalmente académicos, y le hacen las mismas preguntas a todos, y es gracioso porque hay gente que se explaya y hay gente que dice sí. 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 Bueno, yo lo voy a intentar hacer un poco desde la perspectiva profesional, porque ya al final, como os digo, me dedico a escribir propuestas de estas de lo que antes era Horizon 2020, Horizonte 2020, ahora es Horizon Europe desde hace unos años, y en los últimos años hay un apartado que te pide precisamente que la ciencia sea ciencia abierta. ¿Vale? ¿Qué significa ciencia abierta? Pues ciencia abierta significa que cumpla con los principios FAIR. F-A-I-R, FAIR, ¿no? FAIR, que significa justo, ¿no? Significaría justo en inglés. Es decir, que la ciencia tiene que ser encontrable, findable, la F, findable. Debe ser accesible, debe ser interoperable, es decir, tú tienes que utilizar unos datos o unas tecnologías. Y son fantas ahora más que nosotras de todo este tipo de tecnología, porque cuando tú utilices Arduino es el mismo aquí y allí. Pero O sea, por ejemplo, si yo diseño un código específico para hacer algo en mi artículo, tendré que colgarlo en un repositorio público para que si quieren otra persona puede replicarlo, usarlo. claro. El algoritmo que sea interoperable, o si vas a usar una aplicación, no hagas la aplicación para iOS solo, tendrás que hacerla también para Android, tendrás que usar cosas para que sean compatibles, porque al final lo que quieres hacer es que esos datos sean reutilizables, que la ciencia se basa en que yo pueda hacer un experimento y tú puedas en Madrid utilizar esa metodología y ese experimento y poder replicarme. ¿Vale? Me puedes decir, no, Aran, no, eso aquí no me está funcionando. O sea, esa hipótesis que tú aquí en Madrid esto no se cumple. En Madrid, cuando digo Madrid, digo Zaragoza. O Vitoria, yo qué sé. Que digo esas dos ciudades porque son dos proyectos bastante, luego los comentaré un poquito. Entonces, eso es ciencia abierta, ¿no? Porque lo primero es que tú la ciencia abierta, cuando te hablan de ciencia abierta, es que es democratizar la ciencia. La ciencia ciudadana es democratizar la ciencia. Si tú haces ciencia cerrada, publicada en revistas como Elsevier
o bueno, yo a algunas del Sevier tengo acceso, gracias a Dios, por la universidad que me sigue manteniendo la suscripción. Gracias a Ya, la y para todo lo universidad. demás, Eh, rezamos a Alexandra el Baquian. Alessandra, yo lo siento, Alessandra, yo la tengo exprimida como un... Lo malo es que Alessandra vale para papers, no vale, por ejemplo, para libros, ¿no? Pero bueno, es ir Para el libro está tirando. Ana, el archivo de Ana. Ya, pero quiero decir que al final no tiene sentido. O sea, yo esta semana estaba haciendo una revisión sistemática de ciencia ciudadana, encontré 200 artículos, de los cuales 30 estaban bajo paywall. Y digo yo, ¿pero esto qué es, colega? O sea, ahora hablaremos de eso también. O sea, le estás diciendo a la gente que te recoja los datos y lo estás poniendo en un paywall. O sea, eso que es ciencia. Entonces, al final, como ves, está muy relacionado, ¿no? Porque la ciencia abierta habla de que la ciencia sea reutilizable, de que sea participación pública, de que la gente pueda participar, pueda aprender, se le devuelvan unos resultados. Y el y la ciencia ciudadana también. En cuanto al RRI, son también como unos cuantos principios. Lo que se llama el RRI, pues se trata de que la ciencia sea ética, que la ciencia sea ¿cómo era? Confiable, ¿no? Pues una de las cosas que nos decían a la ciencia ciudadana, una desconfianza, es que esos datos cogidos por la gente, es que eso cómo va a ser igual de fiable que alguien que conoce la metodología y tal. Pues eso es tu trabajo como científico ciudadano, como persona que enseñar a la gente, empoderar a la gente en metodología científica, formarla. Y al final, muchos estudios están diciendo que no hay diferencia significativa entre los datos recogidos por la gente y los datos recogidos por científicos. Al menos que tengas ya, vamos a ver, no va a calcular, para sacar metales disponibles del suelo que necesitas TDPA y una serie de... TDPA es un compuesto, ¿vale? Que imita el agua o la savia de las plantas, ¿vale? Entonces lo que haces con el TDPA es extraer los metales que estarían disponibles para las plantas. Obviamente tú no vas a tener TDPA en casa, que es un compuesto. No, pues para eso vas a necesitar, pero cosas como la textura, tú puedes enseñar a la gente a calcular textura o a calcular color del suelo, que te pueden dar información. Ese es formarlo y hacer que la gente tenga información confiable. Otro principio del RRI es la honestidad. Que seamos honestos, de hasta dónde llegan nuestros conflictos de interés, cómo difundimos los datos, qué sesgos tenemos. Porque tenemos sesgos. Yo como persona blanca europea tengo unos sesgos que a lo mejor otro grupo étnico no va a tener, una persona con discapacidad o un proyecto que esté desarrollándose en África, que también hay muchos, por cierto, y en Asia. Otro principio sería la contabilidad o la responsabilidad, que digamos que tanto ser responsable de lo que yo hago, no ir por ahí echando balones fuera. No, yo no he dicho eso, no. Si tú dices una cosa y haces un experimento, eres responsable de lo que haces, de las muestras, de los datos de los participantes. Por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto, que hay muchos proyectos en América Latina para combatir lo que tú decías, la gestión del territorio, la deforestación, allí no estamos hablando de alguien que sale el sábado a mirar plantas con una app. Allí estamos a alguien que cuando mira esos datos con una app y los reporta, se puede jugar la vida. Sí. Entonces también ahí entra el principio de no hacer daño, de no aprovecharnos de la gente para obtener nosotros unos beneficios y sacar un artículo Nature. Hay un... Eso que has dicho antes, hay una película que... Voy a recomendar otra película que es de ciencia mater seguro, ¿vale? Que no creo que sea ciudadana, pero atención porque es la leche. Es una peli que habéis visto todos a la hora de la siesta, es larguísima, se llama El aceite de Lorenzo. ¿La habéis visto? Sale Nick Nolte de Lorenzo joven. Soel. Sí, y la historia es de dos padres que tienen un bebé y el bebé sale con una enfermedad rara que al principio ni saben lo que es. Entonces los padres se empecinan, son italianos y son como súper intensitos y entonces empiezan dale que te pego, a informarse y se ve, por ejemplo, cómo les cuesta
acceder a los datos científicos sobre el tema, ¿no? Y se acaban haciendo muy expertos sobre ese tema hasta el punto que acaban publicando la cura. Acaban encontrando la cura para la enfermedad de su hijo y aprenden un montón sobre los procesos de mielinización de las neuronas. O sea, tenéis que volver a verla porque es la típica peli que te la ponen a la hora de la tarde como si no fuera buena y en realidad es súper interesante la historia de Odone, creo que se llama el señor Odón o algo así. Muy interesante la peli de la Era aceite de Lorenzo. algún tipo de parálisis que tenía el niño Era un súper problema de chunga. mielinización de las neuronas. Y entonces era que la combinación de no sé qué. Entonces, al final, Compuesto, compuestos podían revertir el problema, lo cual es flipante. Y yo, cuando la primera vez que la vi, me olvidé de ella. Y la segunda vez dije, esta historia será real en algo. Y cuando vi que era real, me pareció fascinante. El aceite de la vida. Sí, el aceite de Lorenzo, así la tradujeron en el castellano. aceite de la vida, lo llamaron Lorenzo Soil, sí. Pero yo no te sé decir hasta, o sea, en realidad, de forma paralela está relacionado, claro, con la ciencia ciudadana, como muchas veces hay, a ver, la ciencia, todo el mundo la pone como que es una cosa neutra. La ciencia no es una cosa neutra. Primero, ¿qué se investiga? Ujú. ¿Cómo se investiga? ¿Qué metodología se utiliza? Las mujeres somos ya expertas en ese tema. Es decir, por ejemplo, que los infartos, siempre se ha hablado de los infartos, los síntomas de los hombres. Como te Eso, dieron de infarto mujeres siendo son mujer, distintos. la endometriosis. ¿Cuántos años no han pasado las mujeres con endometriosis pasando mal? Porque o sea, la ciencia no es neutra. Y hay como cierto interés en poner a la ciencia como neutra. También, bueno, ya podemos seguir ya con el tema de la financiación. ¿Quién financia la ciencia? ¿Quién financia los informes? ¿Y quién financia, por ejemplo, eso no? Entonces sí, de alguna forma está relacionado en el sentido de que pone de relieve esos problemas, pone de relieve que no tienen acceso a la información porque los artículos los tendría el Sevier o quien fuera en ese momento, CEL o cualquiera de pago. No estaba Alessandra en los tiempos de esa gente. El segundo lugar, ¿qué se investiga? ¿Con qué financiación? Que es en la parte, digamos, de honestidad, de decir quién financia, quién no financia, ¿no? Y de independencia, que no haya conflictos de interés a la hora de usar metodología, investigar uno o lo otro, o esto o lo de más allá, y de interpretar los datos. O sea, está poniendo, digamos, en relieve cosas que al final son lo que ha hecho que mucha gente pierda confianza en la ciencia. Lo que antes decía Fanta, de que proliferan los bulos con el chemtrails y todo eso, que la gente es muy desconfiada, que pensaba que la nieve de la Filomena se podía quemar porque era plástico. Ese tipo de bulos no parten de cero. Parten de de que la gente ve la ciencia como una cosa lejana y que no refleja y por ejemplo, la ciencia ciudadana, un principio que tiene es que también es la relevancia social, de trabajar problemas que para la gente son relevantes. Yo creo que aunque no sea, posiblemente sí que sea ciencia amateur, no sé si es ciencia ciudadana, pero yo creo que sí que tocaría. Porque pondría de relevancia problemas de ese tipo. Tengo dos preguntas que serían. Es que el otro día fui a un congreso, lo conté en privado, y entonces vi una cosa muy rara que dije, o la señora se ha explicado mal, o aquí esto ha sido muy feo, porque dijo, hay tal asociación, no voy a decir el congreso, no voy a decir la fundación científica, tal asociación que hace defensa del territorio ha estado mapeando todas las agresiones que sufre este espacio natural. Ha creado una aplicación para mapear todas las agresiones que sufre este espacio natural y ha rellenado 300 agresiones. O sea, vale. Y ahora yo he pedido mi asociación académica, después de que la asociación activista ha hecho esto, mi asociación académica Universidad o lo que sea. mi cátedra ha pedido, mi cátedra a nombre de marca registrada TM ha pedido una financiación y entonces hemos copiado la aplicación y le hemos puesto nuestro logo. Esa es nuestra aportación. Y tú dices, wow, eso no puede ser participación ciudadana o aquí me falta información. O sea,
o aquí has hecho algo distinto o me falta información. Entonces, las dos preguntas críticas son, ¿puede malinterpretarse todo el tema de la participación ciudadana como una manera de conseguir, teniendo en cuenta que la academia ya utiliza mano de obra gratis con todos los becarios, con toda la gente, estudiantes y demás? ¿Está utilizando la participación ciudadana como una manera de saltarse los derechos laborales de la gente, no pagarles a gente que en otras figuras serían recogedores de datos? Pregunta número 1. O incluso investigadores de otro nivel con su contrato y utilizan esa excusa para no pagar. Y la segunda pregunta, tenemos que los ciudadanos ponernos la categoría esta de Torre de Marfil para conseguir credibilidad para algo que es una cosa básica como nos estáis destrozando la vida y estáis destrozando nuestro medio ambiente. Tenemos que estar escribiendo con las formas, estamos utilizando las formas para conseguir credibilidad porque no hay manera de que la ciudadanía la tenga cuando habla de las cosas que le importan. Uy, la segunda tiene molla, ¿eh? La segunda tiene molla. La primera yo creo que no es una novedad, o sea, al fin y al cabo voluntariado no surge con la ciencia ciudadana. Uh-huh. O sea, voluntariado para hacer reforestación cuando podría estar generándose empleo haciendo reforestación. Y no solamente porque reforestación, la gente dice, venga, voluntariado, voy a plantar una encina, que yo allí cuando estaba en Madrid era mucho de plantar encina, pero muchas asociaciones no tienen los medios de personal constante para luego mantener eso, hay que regarlo. O sea, las plantas se plantan y hay que regarlas, por lo menos 2 años. ¿No? Entonces, quiere decir que al final, Jesús ha abandonado, comedores sociales, al final no están resolviendo esas ONGs, esas asociaciones, problemas sociales que podrían, de forma voluntaria, con gente que va a los fines de semana, unas más criticables que otras, porque a lo mejor Banco de Alimentos, Caritas, pues son muy criticables, ¿no? Pero al final, esos son empleos que podría estar generando el ayuntamiento, en este caso de Madrid, tener más comedores sociales, con trabajadores sociales, con educadores sociales, o con ambientólogos, o con jardineres, o con quien sea. O sea, no es una novedad. ¿Qué pasa? Que tenemos, para que una cosa sea ciencia ciudadana, o se pueda considerar así, es un poco como tú te puedes llamar socialista, comunista, pero luego ser un que estamos en el aire, perdón. No serlo, ¿vale? Pues la ciencia ciudadana pasa un poco igual. O sea, tú no puedes llegar y decir, voy a coger datos, voy a decir que la gente me dé datos y que me haga una aplicación y esto va a ser ciencia ciudadana. No, tienes que cumplir esos principios que hemos dicho De antes. FAIR y de Ahí responsabilidad. luego lo puse el otro día en Mastodon en mi cuenta, precisamente porque estaba indignadísima de encontrar 30 artículos a los que no podía acceder, ¿vale? Que hay 10 principios de la EXA. La EXA es la European Citizen Science Association, la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana, que son como que no definen la ciencia ciudadana, pero por lo menos son como un básico de qué comportarse y que cómo es la ciencia ciudadana y de que tienes que devolver los datos, que no tienes que dañar a la gente, no te tienes que aprovechar de su trabajo, no tienes que ponerlos en peligro, no tienes que difundir sus datos. Igual lo tengo por aquí, incluso la pestaña abierta, o no. No lo tengo. Bueno, da igual, pero lo puedo pasar luego. Y el segundo tema, que es el tema de que parece ser que sí, cuando estamos hablando, o sea, yo ahí tengo una opinión un poco como los dos lados. Por un lado, cuando hablamos de ciencia ciudadana, lo que estamos hablando es de algo que tú puedes replicar. Y para eso hace falta como una metodología y que pueda haber alguien al otro lado que te lo pueda, digamos, contrastar, ¿no? O apoyar. Porque al final eso, cuando por ejemplo hablamos de ciencia ciudadana con conocimiento indígena o con conocimiento, digamos, de los ancestros, muchas veces, o sea, y no hace falta irse a ese extremo, ¿no?
la relación que tiene la gente con el conocimiento, incluso en otras culturas, puede ser diferente. Y estamos como de alguna forma diciendo lo que decíamos antes, que o eres científico o lo que tú digas no vale nada. Mm. No a Em, las... sí, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es de tema centro de datos, que ya sabéis que es un tema que nos interesa. Sebastián Leude contaba en Post-Apocalipsis Now que la evaluación de impacto ambiental que se hizo sobre el centro de datos de Google para Santiago de Chile decía que no había ninguna especie de ave protegida en el territorio. Pero lo que sabía la gente de la zona es que la especie protegida era una cosa que voy a pronunciarlo mal, que se llama como chululos, y resulta que los chululos son como búhos, salen de noche y además están muy escondidos. Entonces, que los que hacían la evaluación del impacto ambiental habían ido de día a las 12 de la mañana en jornada laboral, habían paseado y han dicho, aquí no hay ningún ave. Pues si hay una especie de búhos nocturnos que son, digo, búhos que no son búhos, que están escondidos y la gente de la zona sí sabe que hay chululos. No sé si me explico. Es como si vas a mi zona y dices, uy, aquí no hay abutardas. Hombre, porque no es la época, ¿no? A ver, si viene a ver a butarda cuando no es la época y en la zona en la que no es, pues que no vas a encontrar las abutardas. No vamos a encontrar a la butarda, efectivamente. Y estás utilizando la etiqueta científica para decir que se puede producir una agresión medioambiental cuando la gente de la zona tiene un conocimiento que quizá no tenga la categoría de científico, pero te dicen, no, pero es que los chululos están aquí, están en la huerta del tío Paco, ¿sabes? Que no hay que ir. Y tenía una pregunta específica para centrar. ¿Podrías poner un ejemplo de tema investigación, suelos y participación ciudadana? Pues te puedo decir 2 ejemplos que me gustaron mucho cuando empecé con esto, que fue, por ejemplo, en Zaragoza, por si alguien está por Zaragoza, Mañicos, y Mañiques y Mañicas, había un proyecto porque había un barrio que estaba, la Almozara, que estaba hecho sobre una zona industrial, antiguamente industrial, y hicieron un proyecto de ciencia ciudadana precisamente de ver qué metales pesados había en el suelo, con una fundación que se llama Ibercivis, que lleva bastantes proyectos de ciencia ciudadana, y el Observatorio de Ciencia Ciudadana en España, que es el que he dicho antes, que llevo un mes intentando entrar en la página, No sé si te puedo entrar. y me dice que para mí, que no, página no se encuentra. Pero bueno. Y otro en Vitoria, en los alrededores de Vitoria. Sabéis que Vitoria es como ciudad verde. Para mí Vitoria es la ciudad de mi familia, y aunque esté en Murcia, y muchas cosas más. Y sabéis que hay un anillo verde muy bonito en Vitoria. ¿Y qué pasa en Vitoria? Pues que en la zona del anillo verde, pues la zona de Salburúa, en Olarizu y en otras zonas que están como en la parte exterior, que son huertos, hicieron un proyecto de ciencia ciudadana de ver si estas propiedades del suelo pues era suelo agrícola. Hay que decir que era suelo agrícola, entonces era pedregosidad, si tenía pendiente, pues, si era más o menos arcilloso, que eso hace que puedas retener más o menos agua, que tuviera lombrices. Y está el de Zaragoza. He encontrado muy pocas cosas aparte de noticias en la prensa de difusión. Y el de Vitoria sí que tiene una aplicación, en la aplicación iNaturalist tiene un proyecto. Eso de suelos concretamente. En España, por ejemplo, el CREAF, que es el Centro de Recerca Ecológica en Cataluña, tiene un montón de proyectos de ciencia ciudadana, no solamente con suelos. Y en Andalucía también hay algunos proyectos de ciencia ciudadana, por ejemplo, de contaminantes con fresas. Lo digo porque como creo que tú también estás con el tema de la fresa. Estoy haciendo boicot. Estoy haciendo boicot y poniendo fresas en el balcón por disfrutar solamente. Pues te pueden servir para que disfrutes y para saber si hay contaminantes en el aire. Qué interesante. No es de suelo, pero bueno. Y hay uno que es a nivel global, que es una pasada, pero que es a nivel global, que lo están haciendo con adaptaciones a diferentes países, incluso de diferentes climas, que es enterrar una bolsa de té de esas piramidales de Lipton, las entierras en el suelo, esperas 3 meses, desentierras la bolsa
bueno, la has pesado al principio, la pesas al final. Y ves cuánto peso se ha perdido porque se ha descompuesto, ¿vale? Y tú metes esos datos en una hoja de cálculo y se llama el T-Bag Index, el índice de la bolsa de té, que te dice cuál es la formación de materia orgánica del suelo a partir del peso final y el peso inicial. Qué interesante. Pues Aran, nos encanta el tema y entonces te vamos a encargar en Mastodon que nos resuelvas, uno, la pregunta de Maxine de todo el tema de qué es Enhanced Weathering. weathering, la pregunta que te había hecho Minigrid, que ahora mismo no me acuerdo. Espera, que estoy apuntando, dame tiempo. Vale, que es el Enhanced Weathering, que pregunta Maxine, la pregunta de Minigrid sobre huertos urbanos. Recordarme la pregunta de huertas urbanos. No me acuerdo lo que era, que luego te escribí a Minigrid. Y Minigrid, escríbeme aunque sea privado o donde tú quieras. Vale, y la tercera cosa que a mí me encantaría que nos pusieras en Mastodon, aplicaciones que has ido nombrando sobre tema de ciencia ciudadana y proyectos. Entonces ves soltando ahí como cuando quieras, sin prisa ninguna, y te seguiremos viendo por Mastodon y por supuesto por aquí en Twitch cuando quieras venir. Liberar espacio en el móvil. Y liberar espacio en el móvil. Pues nada, porque como me digas eso... Hay un montón de aplicaciones para hay unas cuantas. Empezaremos con la de rayos que ha dicho Fanta, de ver cuántos rayos hay, que eso ya me ha parecido fascinante esa aplicación, pero nada. Esa aplicación que se llama en alemán Blitzortung, localización de rayos, está chula. Está chula. Pues nada, nos seguimos viendo y muchísimas gracias por participar, Aran. A vosotros. Bueno, ya les he cortado. Lo siento. Nada, muy interesante. De hecho, habrá que anotar bastantes cositas de lo que ha estado comentando Aran. Y bueno, pues yo sé que la gente, pues hoy, en estos días soleados, les apetece salir. ¿Y qué vamos a hacer? Pues dejaros salir. También sé que Aran que tenía que comer y no dependía de poder estar mucho más tiempo, así que hemos dicho, oye, se pueda ir a comer ahora, que le dé tiempo y ya está. Pues nada, un placer y yo creo que vamos a cerrar con tapa. Hace mucho que no cierro con tapa. Así que nada, nos vemos el sábado que viene, que habrá pues más friqueo que otra cosa. Y se vienen cosas guapas que yo creo que pueden interesar y que pueden estar guay. Así que voy a cerrar así. Chao y nos vemos otro día, el sábado que viene.